Trabajé 3 años para un hombre que destruyó mi vida. Hoy voy a contarlo todo. Voy a empezar diciendo algo que tardé años en aceptar. Fui víctima de manipulación psicológica en mi trabajo, y durante mucho tiempo ni siquiera lo supe. Pensé que era sensible. Pensé que era mala empleada. Pensé que el problema era yo. Hoy tengo 31 años, un trabajo nuevo, y por fin la distancia suficiente para contarlo sin que me tiemble la voz. Bueno, me tiembla igual. Pero ya no me importa. Esta historia va a ser larga. Me disculpo de antemano. Pero si saltean partes, se van a perder los detalles que hacen que todo tenga sentido al final. Y créanme, el final lo necesitan completo. Parte 1. El trabajo de mis sueños. Cuando entré a trabajar en Grupo Altaverde, voy a cambiar el nombre, por razones obvias, tenía 27 años y sentía que finalmente mi vida profesional estaba arrancando en serio. Había pasado los últimos 4 años saltando de trabajo en trabajo. Nada grave, nada traumático, simplemente esa sensación de que nunca terminaba de encajar. Call Centers, atención al cliente, una agencia de marketing pequeña donde me pagaban una miseria. Nada con futuro real. Altaverde era diferente. Era una empresa mediana de logística con presencia en 5 provincias, buen nombre en el sector, y sobre todo, el puesto que me ofrecieron sonaba increíble, coordinadora de operaciones regionales. Un título que nunca había tenido. Responsabilidades reales. Y un sueldo que era casi el doble de lo que ganaba. La entrevista la hice con Recursos Humanos primero, una mujer muy amable llamada Patricia que me explicó la cultura de la empresa, los beneficios, el equipo. Todo perfecto. Después me pasaron con mi futuro jefe directo. Rodrigo Salcedo. Rodrigo tenía 44 años, aunque aparentaba menos. Delgado, bien vestido, con esa manera de hablar pausada y segura que te hace sentir que cada palabra que dice es importante. Me dio la mano con firmeza, me ofreció café antes de que yo lo pidiera, y durante la entrevista hizo algo que ningún jefe había hecho antes, me escuchó. De verdad. O al menos, eso parecía. Me preguntó por mis experiencias anteriores sin el típico tono de convénceme de que servís. Me preguntó qué me había frustrado en trabajos anteriores, qué cosas me hacían sentir que mi trabajo valía la pena, qué tipo de liderazgo me había funcionado mejor. Era como hablar con alguien que genuinamente quería entenderme. Al final de la entrevista me dijo algo que me quedó grabado. Valentina, lo que más valoro en mi equipo es la honestidad. No quiero gente que me diga lo que quiero escuchar. Quiero gente que me diga lo que necesito saber. Eso, para mí, vale más que cualquier título. Salí de esa entrevista sintiéndome vista. Reconocida. Casi emocionada. 2 días después me llamaron para ofrecerme el puesto. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Parte 2. Los primeros meses. Las primeras semanas fueron exactamente lo que esperaba. El equipo era chico pero bueno, éramos 6 personas en el área, más Rodrigo. Había compañeros agradables, el trabajo era desafiante pero manejable, y Rodrigo era un jefe presente, accesible, que te explicaba las cosas con paciencia. Me di cuenta rápido de que era exigente. Pero en ese momento me parecía bien. Yo también soy exigente conmigo misma. Lo que me tardó más en notar fue el patrón. Rodrigo tenía favoritos. No de manera obvia, no con privilegios groseros o comentarios abiertos. Era más sutil. Había personas a las que les hacía preguntas con genuino interés, y personas a las que ignoraba con educación. Había reuniones donde ciertos nombres aparecían mencionados con elogio, y otros que directamente no existían. Durante los primeros 3 meses, yo estaba del lado bueno. Era la nueva, era la que él había elegido, y eso se notaba. Me incluía en reuniones a las que técnicamente no pertenecía. Me copiaba en correos estratégicos para que puedas ir entendiendo el panorama. Una vez, delante de todo el equipo, dijo que mi análisis de rutas era exactamente el tipo de pensamiento que necesitaban. Me sentía especial. Y eso, entiendo ahora, era exactamente la intención. El primer momento raro lo tuve a los 4 meses. Estábamos en una reunión de cierre de trimestre. Yo había preparado un informe que me llevó casi una semana. Datos de rendimiento, comparaciones con el trimestre anterior, proyecciones. Me había esforzado mucho y Rodrigo lo sabía, porque me había pedido avances 2 veces durante el proceso. En la reunión, presentó los resultados. Usó mis números, mis gráficos, mi estructura. Pero no mencionó mi nombre ni una vez. Cuando pregunté después, a solas, con cuidado, él me miró como si no entendiera de qué hablaba.
Valentina, ese informe era parte de tu trabajo. No es que tuyo o mío, es del equipo. ¿Necesitas que te aplaudan para sentirte bien con lo que haces? Me quedé helada. No supe qué responder. Y en el camino a casa empecé a convencerme de que quizás tenía razón. Quizás era una reacción infantil. Quizás querer crédito era una vanidad que tenía que trabajar. Eso fue lo primero que me borraron, la certeza de que mis reacciones eran válidas. Parte 3. El equipo. Con el tiempo fui conociendo mejor a mis compañeros, y empecé a entender que todos teníamos historias similares. Distintas, pero con la misma forma. Estaba Marcos, que llevaba 2 años en la empresa y era brillante con los sistemas. Rodrigo lo usaba para todo lo técnico, pero nunca lo dejaba tomar decisiones propias. Cada vez que Marcos proponía algo, Rodrigo lo escuchaba, asentía, y después implementaba la idea como si hubiera sido suya, con algún pequeño cambio que justificara la diferencia. Empecé a notar que mis compañeros me contaban menos cosas. Al principio pensé que era paranoia. Después me di cuenta de que no. Rodrigo había empezado a tener conversaciones privadas con cada uno donde, sospecho, sembraba pequeñas dudas sobre mí. Nada directo. Nunca era directo. Era del tipo: Valentina está pasando un momento complicado, tratemos de no sobrecargarla, dicho con genuina preocupación, de manera que sonara a cuidado y no a lo que era, una etiqueta. Marcos me lo confirmó meses después, cuando ya todo había explotado. Me dijo que Rodrigo le había comentado, al pasar, que yo estaba teniendo problemas para adaptarme al ritmo del equipo y que quizás necesitaba apoyo. Marcos me lo había creído. ¿Por qué no iba a creerlo? Luciana, en cambio, nunca me dijo nada en ese momento. Pero tampoco se alejó. Era la única que seguía invitándome a tomar mate a la mañana, que me preguntaba cómo estaba con genuino interés. En ese entonces no entendí por qué. Ahora sé que ella había visto todo el ciclo antes, varias veces, y sabía exactamente lo que estaba pasando. El aislamiento tenía otro efecto que no anticipé, me volvía más dependiente de la aprobación de Rodrigo. Si él era la única fuente de validación en ese espacio, y esa validación era cada vez más escasa, empezabas a hacer cualquier cosa para recuperarla. Llegabas más temprano. Respondías mails a las 11 de la noche. Aceptabas tareas que no te correspondían sin quejarte. Y cuando él, ocasionalmente, te lanzaba una migaja de reconocimiento, un buen trabajo dicho al pasar, una sonrisa en la reunión, sentías un alivio tan grande que te convencías de que todo iba bien. Que el esfuerzo valía. Que vos eras el problema y que lo estabas resolviendo. Eso es exactamente lo que se llama ciclo de refuerzo intermitente. En ese momento yo no tenía ese vocabulario. Solo sabía que estaba agotada y que no podía parar. Parte 6. La conversación con Luciana. Fue un jueves a la tarde, 8 meses después de que empezara el descenso. Rodrigo había tenido una reunión con recursos humanos, algo inusual, y el ambiente en la oficina estaba raro, tenso, como cuando todos saben algo que nadie dice. Yo me quedé hasta tarde terminando un reporte. Cuando levanté la vista, Luciana seguía ahí. Todos los demás se habían ido. Me preguntó si tenía un momento. Lo que me contó en esa hora cambió todo. Luciana llevaba 6 años en esa empresa. Había visto 3 ciclos completos antes del mío. 3 personas, 2 mujeres y un hombre, que habían entrado con el mismo entusiasmo que yo, que habían sido las favoritas de Rodrigo por un tiempo, y que después habían vivido exactamente el mismo proceso de desgaste gradual hasta irse. Una de ellas se había ido llorando. Otra con licencia psiquiátrica. El tercero simplemente no había aparecido un lunes y había mandado la renuncia por mail. ¿Por qué seguís vos?, le pregunté. Porque aprendí las reglas, dijo. No soy una amenaza para él. No tengo ambición visible. No compito. Soy útil, eficiente, y nunca brillo demasiado. Eso me mantiene en el punto muerto donde no me necesita destruir. Me quedé helada con esa palabra. Destruir. ¿Tan fuerte es? Valentina, ¿cuántas veces en los últimos 6 meses dudaste de tu propia memoria? No respondí. No hizo falta. ¿Cuántas veces pensaste que quizás el problema eras vos? ¿Cuántas veces sentiste que si te esforzabas un poco más, si encontrabas la manera correcta de hablarle, si eras un poco más de lo que sos, iba a mejorar? Ahí rompí. Sin querer, sin aviso. Lagrimones que no podía controlar y que me daban vergüenza. Luciana no me dijo que todo iba a estar bien. No me ofreció soluciones. Solo me dijo: lo que estás sintiendo es real.
Tu versión de los hechos es real. No estás loca. No saben lo que significa escuchar eso cuando llevas meses convenciéndote de lo contrario.